Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes de buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, pescado zarandeado pero sin asador. Y precisamente me encuentro en Los Mochis, Sinaloa, en el Mercado Independencia, buscando el pescado ideal para esta preparación. No es un pescado caro, es un pescado económico. Y lo que tenemos aquí es una cama de hielo precisamente para que el pescado se encuentre fresco. Y el que voy a escoger ahora va a ser lisa. Y la lisa, veo que este pescado tiene los ojos muy bien. Ese es un indicador que está fresco. Y las agallas también están un poquito rojas y eso quiere decir que también me da frescura. Entonces le voy a pedir aquí al Beto que me pese este pescado para ver cuánto me va a costar. Beto, pésame este. 20 pesos. ¿Y este camaroncito? 10 camarones. Ok. Se te cayó uno ahí. 10 camarones, están pesados. Entonces la proteína me va a salir en 40 pesos. Y con esos camaroncitos y este pescado económico vamos a elevar a otro nivel esta preparación. Acompáñame en la cocina, te voy a enseñar cómo abrirlo y vas a ver que va a salir suculento este platillo. Ya estamos en la cocina 791 y aquí tenemos el pescado que vamos a zarandear. Entonces este pescado que tenemos aquí, te voy a enseñar cómo partirlo. Igual en la pescadería te lo pueden hacer, pero puedes hacerlo tú en tu casa o puedes pedirle al de la pescadería que te lo haga, pero precisamente con esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cabeza, porque la cabeza no la ocupamos en nuestra preparación. Le voy a hacer un corte aquí abajo y con fuerza le voy a romper la cabeza. Aquí ya sale la cabeza no la ocupamos. Después de esto voy a quitarle el espinazo, tampoco el espinazo lo ocupamos, además de que nos gasta más aceite, en este caso porque lo vamos a freír, no se come, entonces es algo que nos va a estorbar en nuestro platillo. Y aquí con un corte empiezo a seguir lo que es el espinazo para quitarle toda la carne posible al espinazo y que se quede en lo que vamos a preparar. Aquí es hasta el fondo, aquí en la parte de las vísceras vamos a quitársela. Traigo un guante precisamente pues para limpiarlo y sacarlo de aquí del pescado, lo más limpio posible. Ahorita lo vamos a lavar con agua, no nos vamos a preocupar por esta parte. Aquí tengo agüita para no contaminar lo que es la carne. Y lo que voy a hacer es quitarle el espinazo con todo y cola. ¿Por qué? Porque tampoco eso nos ocupa espacio en nuestra preparación y más gasto. Entonces, como no nos sirve, igual se lo vamos a quitar. Ten cuidado en una pescadería porque si no usan la técnica correcta para cortar, le van a dejar mucha carne al espinazo. Entonces aquí se trata de dejar el espinazo sin carne para que toda la carne quede en lo que nos vamos a comer nosotros, ¿no? Entonces aquí está el espinazo sin carne, sin cola y sin cabeza. Entonces nos quedó la pura carnita. Y otra cosa, lo vamos a dejar con escamas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dejar que se cosa todo el producto y que no se queme. Y la escama en eso nos va a ayudar. Muy bien. Eso es el partido. Muy sencillo, muy fácil, muy práctico. Lo voy a lavar y ahorita te voy a enseñar cómo ponerle los ingredientes. Ahorita nos vemos. Ya tenemos el pescado cortado, lavado. Lo que voy a hacer va a ser unas líneas en la carne. ¿Para qué? Pues para que le entre todos los ingredientes que le voy a poner ahorita, que son saborizantes, aromatizantes. Primero le voy a dejar caer lo que es la sal, en lo que es la carne. Y además de la carne, pues aquí en el centro. Le vamos a poner pimienta recién molida, suficiente aquí que le caiga al pescado. Y lo voy a masajear. ¿Para qué? Para que esos ingredientes pues se incorporen bien en el pescado. Ahí está bien masajeadito para que le entren. Y ajo, eso sí, el ajo le va a dar un sabor estupendo a lo que es la carne del pescado. Es un ajo finamente picado y aquí lo voy a dejar reposando mientras el aceite se empieza a calentar. Te voy a enseñar un truco para el aceite. El aceite hay que quitarle el aroma. Ya tenemos el ajo aquí incorporado. Al aceite hay que quitarle el aroma y aromatizarlo. ¿Aromatizarlo para qué? Para que ese aroma bueno se le transfiera al pescado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calentar, encendemos lo que es el aceite, pero el aceite debe ser de dos cosas. Uno, de canola o de maíz o combinado. ¿Por qué? Porque este tipo de aceite
La temperatura es más resistente a las altas temperaturas, y como vamos a freír nuestro pescado a altas temperaturas, estos dos aceites te van a servir muy bien. ¿Cómo vamos a aromatizarlo? Vamos a dejar que se queme un chile verde, un chile serrano, un chile jalapeño y cebolla. Esto no lo vamos a usar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto le van a quitar el olor y el sabor a lo que es el aceite, y además van a aromatizarlo de manera positiva para que esto se le transfiera al pescado, y eso le va a dar otro sabor diferente, un sabor espectacular. Vamos a esperar esto. La cebolla y el chile ya se quemaron aquí, entonces quiere decir que ya le sacó el olor al aceite y lo aromatizó además. Entonces aquí se lo estamos sacando para no dejarlo que nos estorbe cuando estemos haciendo la preparación del pescado, y lo vamos a sacar, y de manera inmediata pues ya está caliente nuestro aceite. Y lo que vamos a hacer es meter el pescado, pero para que el pescado no se nos pegue en lo que es el aceite, le vamos a poner poquita harina por encima, se la vamos a esparcir, poquita nada más, esparcida, y esto nos va a permitir que el pescado no se pegue, y si se llegara a pegar, se va a deshacer. Entonces, para evitar eso, pues le vamos a poner harina, un poquito de harina. Y la primera parte donde lo vamos a poner va a ser por la parte de la carne, no por la parte de la escama. Primero por la parte de la carne, lo vamos a dejar caer aquí. Y vamos a esperar a que agarre el color adecuado y empiece a freírse. Nos fijamos muy bien en el color de la carne, que ya estaba doradito. Ahí es el momento de voltearlo, y en el momento de la volteada lo vamos a dejar otros 2-3 minutos más para que se termine de cocinar. Nuestro pescado ya casi está. ¿Cómo vamos a saber que ya está listo? Bueno, con un tenedor vamos a abrirle un poquito la carne y vemos que está totalmente cocida. Entonces ahora ya es momento de sacarla. Pareciera que es frito, sí, claro es frito, sí, pero lo vamos a hacer ahorita al siguiente paso y la siguiente técnica. Lo vamos a elevar a ese nivel. Entonces ahora sí lo vamos a sacar, lo vamos a dejar escurrir, y vamos a hacer la preparación con los camaroncitos esos que encontramos ahí en la pescadería, y le vamos a dar ese toque totalmente diferente que va a ser como si fuera un zarandeado. Vamos a hacer el topping de nuestro pescado zarandeado. Vamos a ponerle una cucharada de mantequilla. Vamos a hacer que aquí se derrita, y una vez que se derrita perfectamente aquí en el sartén, que está bastantito caliente, así debe de estar caliente, porque le vamos a poner los camarones y le vamos a poner más o menos media cebolla. Vamos a tirar la cebolla y los camaroncitos que encontramos allá en la pescadería del mercado. Ahí está, muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, no es asado, no es un zarandeado. Bueno, un zarandeado lleva mucha elaboración, poner el carbón, las brasas, etcétera, pero esto es lo más cercano. ¿Cuál fue la técnica? Encontrar el pescado adecuado. Una vez del pescado adecuado, el corte correcto, así como lo abrimos, así como le quitamos el espinazo, y con este topping que le vamos a poner, hagan de cuenta que tenemos un pescado zarandeado pero sin asador. Vamos a esperar que quede nuestro topping y ahorita lo emplatamos. Ya tenemos a la mitad de la cocción el topping. Lo vamos a sazonar con poquita sal y poquita pimienta recién molida. Ahí va quedando nuestra receta, ¿no? Así como esta receta hay más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo activando la campanita de notificaciones. Incluso aquí en este botoncito rojo que tenemos, puedes hacerlo y encontrarás muchas recetas que disfrutarán tú y tu familia. Ya tenemos el pescado aquí listo en un plato. Lo acompañamos con tomate, un poquito de oro verde, el aguacate y el topping que adquirimos ahí en el Mercadito Independencia con nuestros amigos de la pescadería. Que es importante cuando tú compres en una pescadería o en un mercado, aparte que estás apoyando al comercio local, que conozcas a las personas, y esas personas que te conocen también te van a ser muy sinceros al momento de tú comprar y adquirir esos productos frescos del día, del campo, de la pesca. Entonces es básico que así sea. Miren, espectacular se mira este producto. ¿Cuánto nos salió? 20 y 20, 40 pesos.
un poquito de mantequilla, un poquito de verdura, con menos de 50 pesos vas a comer como rey. Aquí tienes el pescado zarandeado sin asador, ahorita vamos a probarlo a ver qué tal, voy a calentar unas tortillitas. El mejor momento para disfrutar lo que es una preparación pues es la degustación. En este caso vamos a degustar lo que es el pescado zarandeado sin asador. Acá donde nosotros estamos, así lo comemos. Primero a la tortilla le ponemos poquita mayonesa en la parte de abajo y vamos a ponerle la carne. Un tip, la carne en el pescado siempre, si quieres sin espinas, te vas a ir por la orilla. En la orilla no tiene espinas. Entonces, si quieres empezar a comer, pues empieza a quitarle la carne al pescado por la orilla. Este pescado se le va a quedar en la piel. Se va a quedar la piel y solamente vas a poder sacar la carne. Y por eso fue la técnica de haberlo dejado con la escama. Además de que le ayudó a que se cociera muy bien, al momento de estártelo sirviendo, la piel no se va a venir junto con la carne. Entonces ahí tenemos la carne, le vamos a poner un poquito de topping de lo que es el camarón. Esto no puedo hablar porque estoy salivando. Otro camaroncito y lo voy a cerrar con un poquito de salsa que ahí tenía en el refrigerador. Vamos a ponerle un poquito de salsa y vean qué ricura de taquito nos vamos a comer. Un taquito de pescado zarandeado sin asador. Vamos a ver qué tal nos salió. Vamos a llevárnoslos para degustar. El sabor del pescado tiene un sabor como el zarandeado. ¿Por qué? Porque elegimos el pescado adecuado. La técnica que utilizamos, el topping, es una explosión de sabores en tu paladar que si te lo quiero explicar no pudiera. Tienes que hacerlo, prepáralo para tu familia, para tus amigos y verás que te va a quedar súper rico. Si te gustó este video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!